Vamos a entrevistar ahora a una persona que es economista, fue ministro de Producción y Trabajo acá en Argentina, secretario de Industria, Comercio y Minería también de la Nación. Cuando fue ministro de Producción y Trabajo fue durante la gestión de Macri y además es fundador de una consultora privada muy reconocida, ABCEP. ¿Cómo te va, Dante Sica? Muy buenos días, Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. La verdad que nacen muchas preguntas para hablar con vos, aprovechando que sos economista primero y después te desempeñaste como ministro de Producción y Trabajo de la Nación. La primera que quiero hacer tiene que ver con la macroeconomía argentina. Dante, hace 3 gestiones de gobierno, la de Cristina, la de Mauricio y la de Alberto, que Argentina no encuentra un rumbo para resolver la inflación, para dar estabilidad y para conseguir inversores nacionales o internacionales. Bueno, ese sigue siendo el problema, ¿no? Digo, Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene te diría, un cambio estructural negativo, en donde todos los años estamos un poco peor y donde en los últimos 11 años hemos tenido un estancamiento muy fuerte con una caída de productividad generalizada en todos los sectores. Hay algunos sectores nada más que han mantenido o han tenido alguna ganancia de productividad, pero muy asociado a, si querés, cambios muy puntuales sobre recursos naturales. Entonces, realmente Argentina tiene un gran desafío que si no mejoramos las cuestiones que hacen a la estabilidad de la macro, no nos va a dar nunca tiempo para poder trabajar y mejorar las cuestiones de productividad, calidad, recursos humanos, etcétera, que están necesarios para volver a crecer. Dante, vos primero fuiste consultor muy reconocido del ámbito privado y terminaste en el ámbito público, en la gestión de Macri, estuviste adentro de esa gestión. ¿Por qué cuesta tanto armar un plan que contenga la inflación, que dé estabilidad a nuestro país? ¿Dónde estamos fallando, que no lo estamos logrando? No, primero hay una cuestión si querés, que tiene que ver con la debilidad institucional que tiene Argentina y en especial que tuvo el gobierno de Macri. Creo que el gobierno de Macri teníamos la voluntad o existía la voluntad para avanzar en un programa antiinflacionario. Lo que faltó fue la solidez institucional para poder llevar adelante un paquete de reformas que le dieran consistencia. Obviamente la principal razón del proceso, si querés, permanente de inflación están los desequilibrios fiscales que arrastran los desequilibrios monetarios, ¿no? Digo, la emisión y la deuda claramente son producto del déficit fiscal, y el déficit fiscal es producto de no tener una idea concreta con respecto a cómo tenemos que gestionar el sector público. Entonces, si querés, los problemas de crecimiento indiscriminado de un Estado que no es que sea más grande implique que sea mejor. Hasta ahora, en todos estos años, el aumento del tamaño del sector público no representó para ninguno de sus habitantes una mejora en las prestaciones de los bienes públicos, que es lo que tiene que realizar el sector, y lo que genera es un proceso de endeudamiento o emisión que nos pone, si querés, en ciclos de caída muy fuertes, producto del proceso inflacionario, ¿no? Hoy estamos de nuevo, como en los 80, en un régimen de alta inflación, con todos los desequilibrios desde el punto de vista de las expectativas que genera, que es lo que deberíamos cortar de base a partir del próximo gobierno. Ahora, Dante, vos hacías alusión recién de que durante la gestión de Macri no se lograron las reformas que se necesitaban para poder tener ese plan de contingencia. Cuando haces alusión a esas reformas, ¿a qué te estás refiriendo? No, a todo. Digo, primero creo que la primera parte el gran problema de la crisis macro que sufrimos en el 18, si querés, incubó en el 16, cuando no fue claro o se subestimó totalmente la herencia que se recibía y hubo un desacople entre la política fiscal y monetaria que se pagó muy caro con la crisis del 18. Acuérdate que en el 18 tuviste reversión del flujo de capitales, los problemas de la sequía, que de alguna manera agarró a la economía con todavía en un proceso de acomodamiento más lento de lo necesario para hacerlo.
La segunda cuestión, hay toda una serie de reforma del Banco Central, Uh-huh. que hay que darle independencia, la reforma previsional, más Uh-huh. allá de la cuestión del índice de actualización, hay que discutir a fondo el proceso, el sistema previsional que hoy en Argentina está totalmente desdibujado y genera un agujero fiscal bastante importante, y después las reformas estructurales que tienen que ver con desde la modernización del sistema laboral hasta la regulación de la economía, pasando por la definición de una economía a partir de las negociaciones internacionales mucho más integrada al mundo. Todo ese proceso de reformas, si no tenías con la insuficiente capacidad institucional y la debilidad de las instituciones, de alguna manera frustró la posibilidad de avanzar más rápidamente en un cambio de régimen. Y cuando empezás a evaluar las propuestas que hoy está teniendo todos los precandidatos a presidente de la Nación, ¿con qué te empezás a quedar? Porque hay una parte, tanto Patricia Bullrich como Larreta plantean el tema de la independencia del Banco Central, pero bueno, cuando fueron gestión la crítica es, bueno, pero ustedes ¿por qué no lo hicieron? La primera cuestión es claramente si querés, el movimiento político más reformista en Argentina sigue siendo Cambiemos. En principio, cuando vos mirás el programa que se planteó a través del trabajo de las 4 fundaciones, más o menos los lineamientos se dieron a conocer hace alrededor de 2 meses aproximadamente, uh-huh. Ahí te das cuenta que hay un programa de reforma muy fuerte. Nuevamente, si querés, volvemos al 2016. Cuando asumió Macri había 80 legisladores sobre 129 que te da el quórum de diputados y 15 senadores propios sobre un quórum de 37. Uh-huh. Es muy difícil con esa debilidad institucional llevar adelante un programa fuerte de reforma, porque las negociaciones, encima el gobierno de Cambiemos fue muy transparente en las negociaciones, le dio y cumplió con todos los acuerdos de la Corte y generó provincias con mucha capacidad fiscal y poca capacidad fiscal de la nación. Las negociaciones fueron imposibles, no tuvimos nunca, salvo algunas ocasiones, la fortaleza institucional necesaria para poder avanzar en las reformas. Eso es lo que suponemos que una victoria de Cambiemos va a poder fortalecer y seguramente va a estar mucho más cerca, no solo por un tema institucional, sino porque hay una percepción de la crisis mucho más fuerte por parte de la población y de uh-huh. lo que es la terminación del ciclo del kirchnerismo, que nos va a permitir poder avanzar. ¿Vos sabés después, que... obviamente hay diferencias que se van a dirimir en la interna en términos de la conducción, la velocidad y la profundidad de ese cambio, uh-huh. que es lo que nítidamente se está viendo en las 2 propuestas de Bullrich y de Larreta. Y vos sabés que vos hacías referencia recién de la debilidad institucional por ser minoría en el Congreso de la Nación, y un poco cuando vivís en democracia, en un sistema así, uno trata de buscar puentes, de buscar consensos, que evidentemente cuando Macri era gobierno no se lograron. Entonces ahí te pregunto, ¿no es que falta personas de diálogo dentro de Cambiemos que logren esos consensos con Junto con el Cambio, no, con el Frente para la Victoria, con el kirchnerismo? Sí, obvio. Con Juntos por el Cambio el diálogo es más fácil. Claro, por supuesto. Perdóname, fue un furcio mío, pero digo, no les falta una persona, porque yo el no kirchnerismo lo tiene a Massa, por ejemplo, cuando era diputado. Yo no comparto eso, porque si ha habido un gobierno que dialogó desde que estuvimos en el Ejecutivo y hemos tendido puentes, fue el gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Hemos tenido un diálogo permanente con todos los actores. Lo que pasa es que las relaciones y los acuerdos también se dan desde una posición de poder. Y el peronismo sabía claramente que ellos tenían el poder institucional, tanto en diputados como en senadores. Entonces no nos permitieron, por más que nosotros dialogáramos, nos sentáramos, no nos permitieron. Y uno también, los diálogos y los consensos tienen ciertos límites. Uh-huh. Porque si vos, fíjate lo que pasó por tener un consenso para la ley de alquileres. Uh-huh. Era una ley que necesitábamos y teníamos que tenerla. La tuvimos y que un desastre la ley. Un desastre. Tanto se negoció y se cedió, porque parte de esa ley era un pedido que en ese momento hacía la oposición,
para poder avanzar, que tuvimos una ley que no sirve para nada y hoy nos putean todo el mundo, ¿no? A la oposición y a nosotros. Entonces, me parece que claramente ahí hay que tener, digamos, poder institucional, obviamente, y tener mandato popular. Creo que también lo importante acá es ser muy claros en las propuestas de cara a la sociedad, porque ese es el mandato popular que te da el voto para después poder tener más poder de negociación cuando vayas al Congreso o con los distintos actores. Claro. Dante, vos sabés que cuando empezás a escuchar también al oficialismo, dicen que estas elecciones se empieza como a dirimir un proyecto. ¿Qué proyecto de país queremos los argentinos? El oficialismo se pone del lado de la productividad y de la defensa de la industria nacional y pone a Juntos por el Cambio del lado de la timba financiera. Te lo digo tal como lo dicen ellos. ¿Cómo analizás vos esa dicotomía? ¿Cómo podés refutar esa frase de ellos? Eso primero es una falacia, decir que ellos son los representantes de la producción y nosotros de la timba financiera. Más timba financiera que en estos 3 años es imposible ver. Todo lo que ha generado la brecha cambiaria, las restricciones, la corrupción que está alrededor de todas las licencias a las administraciones y las ganancias que han tenido el sector financiero producto de todos estos, digamos, estos cierres que ha hecho el gobierno, eso de alguna manera uno no lo puede aceptar. Segunda cuestión, claramente, cuando uno vota en las elecciones, lo que está dirimiendo es un proyecto de país. ¿Qué tipo de país queremos y a dónde vamos? Y nosotros lo que queremos es un país que crezca y un país que progrese y un país donde la producción está al frente de todo. Y nosotros tenemos que tener un modelo de desarrollo que recupere la caída que ha tenido el ingreso de la población, que le otorgue derechos a los 5,5 millones de trabajadores que hoy no tienen derechos y están fuera del mercado laboral, y que ponga en valor la riqueza de los recursos humanos y la riqueza de los recursos naturales que hoy el mundo está demandando. Así que en ese sentido me parece que no, ellos tienen que explicar mejor qué tipo de país quieren, porque lo único que nos están ofreciendo es un país con 45% de pobreza, con básicamente 140% de inflación y con una actividad financiera que hoy es el único sector que está generando ganancias por encima de la producción. Ahora, Dante, vos sabés que nosotros hablamos de pymes, de hecho, el programa se llama Pymes en la Red, y dos críticas que recibió la gestión de Macri del sector pyme tienen que ver, primero, con el acceso al financiamiento. Había créditos caros en esa gestión, y segundo, la apertura indiscriminada de las importaciones que afectaban a la industria nacional. Vamos a dar dos cuestiones. La primera es que, obviamente, la segunda parte, en medio de la crisis fiscal, la tasa de interés, ese fue uno de los grandes pasivos que nosotros tuvimos, porque la crisis que generó a partir del 18 generó una tasa de interés real muy fuerte que no solo castigó a las pymes, castigó a todas las empresas. Entonces, parte, si querés, de nuestro pasivo es la necesidad de poder estabilizar, y que creo que ese es el valor supremo que tiene que tener una economía para poder tener un horizonte de planeamiento, tener un mercado de capitales que funcione y poder tener negocios a largo plazo, es tener estabilidad para que te puedas formar un mercado de capitales. Bueno, creo que ese fue nuestro gran pasivo. Segundo, nosotros no abrimos la economía, normalizamos el comercio. Acá se confunde mucho 3 conceptos, que es apreciación del tipo de cambio, baja de aranceles y trabas al comercio o administración de comercio. Abrir la economía es bajar aranceles, y nosotros mantuvimos la estructura arancelaria porque está dentro del Mercosur y era una discusión que dimos adentro del Mercosur. Claramente lo que tuvimos fue y respetamos las normas de administración de comercio bajo reglas de OMC. Acordate que en el año 2015, cuando asume Cambiemos, había habido un panel en contra de Argentina en donde teníamos que desarmar las de JAI. Y el gobierno anterior, el kirchnerismo, había aceptado ese criterio de desarmar las de JAI, y que claramente lo teníamos que cumplir a partir de cuándo, del 1 de enero del 16, cuando asumió Cambiemos. Entonces lo que hicimos fue
tener un sistema de administración de comercio compatibles con reglas de la OMC, respetando el panel en contra que habíamos perdido dentro de la OMC, y generamos un sistema donde teníamos mucho cuidado, en general con los sectores más, si querés, siempre más vulnerables, que en Argentina han sido en los últimos años parte del sector textil, en especial confección, calzado y algún sector de metalmecánica, que es donde se respetaron licencias no automáticas. Pero hay que separar bien, no confundir apreciación del tipo de cambio con apertura de comercio. El mundo hoy es un mundo de la producción, es un mundo integrado. Todas las empresas compran y venden, importan y exportan, y dentro de lo que producen, siempre todas tienen un componente importado. Si no, fíjate las quejas hoy que hay, en especial en el mundo de las pymes, donde conseguir una licencia en automática, una autorización, un repuesto, una parte, hoy producir en Argentina es una tortura cotidiana. ¿Cómo estás, Dante? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Bueno, vos justamente lo decías recién, es una tortura. Bien, vos sos parte del equipo económico de Patricia Bullrich, a quien también la entrevistamos hace poquito, a Luciano Laspina, y me gustaría que expliques, en el caso de que, bueno, ustedes logren la presidencia, lleguen a la presidencia, cómo van a salir del cepo, porque la verdad, te digo, y yo que me especializo en comercio internacional, las puteadas que están tirando los empresarios es algo descomunal, y perdón que es abrupto, pero te digo sinceramente, me paso hablando con empresas y es algo que la verdad que ya no dan más los empresarios que importan materia prima justamente para poder producir acá y volver a exportar. Todo, cualquier producto, desde bienes de capital hasta un bien final, hasta un insumo importado. Lo que hay que tener en cuenta es que el cepo es una de las peores, si querés, características de este modelo de gestión que ha tenido este gobierno. Es el fracaso de la política directamente, y como vos bien decís, impide cualquier tipo de negocio. La eliminación del cepo no se da solo en el aire, tiene que darse en el marco de un programa que tenga las cuestiones fiscales y genere las anclas fiscales necesarias en términos de un presupuesto equilibrado, con reformas de gasto que permitan hacer más eficiente el gasto público desde el punto de vista de la provisión de bienes, las reformas en el Banco Central que nos permitan tener un Banco Central independiente y que eliminen la posibilidad futura de volver a poner un cepo, y las reformas en el mercado cambiario que nos lleven a una unificación de tipo de cambio. En la medida que unificás el tipo de cambio, liberalizás el cepo y normalizás el comercio exterior. Entonces, ese es el programa que vamos a llevar adelante, que tiene, como te decía al principio, ¿no? Tiene una mirada que está concentrada en la necesidad de recuperar el crecimiento en Argentina, por un lado, un gran programa de estabilización macroeconómico que corrija estas distorsiones, elimine el cepo, unifique el mercado de cambio y genere de nuevamente una corriente de inversiones que nos dé los dólares suficientes para poder estabilizar el comercio exterior. Dante, vos sabés que me quedé pensando en esta pregunta que te hizo Lionel y en tu respuesta, y o sea, la gestión de Macri vuelve a poner el cepo antes de irse. Lamentablemente sí. Pero yo te diría que lo que nos obligó a poner el cepo, que fue, te imaginás, a comparación de lo que vemos ahora, nada, fue básicamente el cambio de política que necesariamente tuvimos que hacer después de las PASO. Después de las PASO, ¿qué es lo que pasó? 19 puntos o 14, 15, ya no me acuerdo de diferencia. El mercado ajustó los valores de los activos al valor que tenían en diciembre del 2015. Pasamos de 750 puntos de riesgo país a casi 2.000, y con un tipo de cambio que saltó de 45 a 60. Y en ese momento tuvimos una oposición, que ahora es el oficialismo, que no fue para nada colaborativa. Si vos recordás, Alberto Fernández se reunió con el Fondo Monetario pidiéndole que no nos dieran el desembolso que nos tenían que dar, que ya teníamos un programa aprobado. Y salía a decir todos los días que el tipo de cambio 60 estaba bien. Mirá si nosotros hubiésemos hecho como oposición en marzo del año pasado, no hubiésemos aprobado el acuerdo con el fondo, ¿qué hubiese pasado con la Argentina en ese momento? Acordate que el oficialismo votó en contra y la oposición votó a favor. Entonces, nos forzaron a tener que tomar algunas medidas que iban contra la naturaleza de nuestro programa económico, porque no solo por el resultado electoral cambió las condiciones económicas,
si no tuvimos una oposición en ese momento que no fue cooperativa, al contrario, sembraba todos los días y generaba distorsiones e inestabilidad, y lo que nosotros teníamos que garantizar, porque éramos gobierno, era la estabilidad como, te diría, como valor público, como bien público supremo para poder tener un proceso electoral lo más limpio posible. Dante, muchas gracias, No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Fue Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de Argentina.